Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hazayé orbitando el planeta Tierra, hoy 11 de noviembre del año 2023, y hoy nos acompaña una personalidad notable en el mundo de la educación para América Latina. Ella es Angelina Trozo, maestra, educadora, ha trabajado muchísimo en diferentes contextos socioculturales, socioeconómicos, socioeducativos. A Angelina tuve la dicha de conocerla yo hace ya más de 20 años atrás, cuando yo empezaba mis caminos como profesora a mis 21, 22 añitos en Santa Cruz de la Sierra. Y Angelina era una de las capacitadoras del equipo del Colegio Internacional de la Sierra. La pedagoga boliviana Cecilia Mendoza coordinaba la parte académica y siempre estaba invitando a gente notable como Angelina para que nos entrene a los profesores en todos los nuevos conocimientos que son necesarios para poder aplicar la práctica educativa, el tema de la psicogénesis de la lectura, por ejemplo. Entonces, bueno, pero más allá de ese momento en el que yo la conocí, Angelina viene trabajando décadas y décadas y décadas en educación. Su pasión, su entrega, ha enseñado a leer a mucha gente, ha colaborado con la organización y el montaje de bibliotecas y planes de lectura en escuelas de Bolivia. Cuando yo trabajaba en la red de bibliotecas municipales, recuerdo la guía que recibí de Angelina para poder seleccionar con criterio pedagógico y literario los libros que los niños y jóvenes de las bibliotecas de barrio necesitaban. Así que es la verdad una dicha tenerte en nuestro programa Hazayé, que es precisamente el tejido para recoger los frutos de la vida. Y bienvenida, Angelina, querida compa, la filósofa, filósofo. Aquí estamos. Bueno, Hola, hola Angelina, ya. hola Claudia. Es un gusto, un honor tener acá una invitada con esta trayectoria tan amplia en la educación y sobre todo desde la misión que se ha adjudicado, ¿no? Que tiene que ver con la lectura, con las bibliotecas. Entonces, Angelina, ante todo lo que más nos interesa es escucharte. Ambas con Claudia somos pedagogas y tenemos mucha admiración por tu trabajo. Por favor, partamos compartiendo un poco tal vez qué es lo que ¿cómo ves tú que en tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo ves tú que han evolucionado o tal vez se han mantenido los repertorios de acción pedagógica en estos últimos años? Recién, off the record, hablábamos de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y estas conexiones y todo. ¿Qué tensiones ves tú desde tu trayecto en los repertorios de acción pedagógicos actuales o desde los últimos años, digamos? Bueno, es un gusto estar con ustedes. Le aclaro que la esposa de mi cardiólogo es de Santa Cruz de la Sierra y he trabajado muchos años con Lucila Leiva, chilena, entonces me siento como en casa, como mis últimos años de trabajo. Bueno, yo quiero aclarar que yo soy sanjuanina y como maestra trabajé muchos años en San Juan. Eh, y yo había pensado dos escenarios de la práctica docente que están presentes todavía, porque no se han superado. Por ejemplo, yo pensé, cuando yo siempre he sido maestra de niños pequeños, porque yo soy maestra normal, nacional, rural, regional, un título ampuloso. O sea que yo salí con 17 años teniendo el título de maestra. Bueno, en ese momento yo llevaba una cartulina y ponía en letra cursiva mm, a, mm, a. Y abajo ponía ma. Y entonces abajo en tercera línea, mamá. Yo se lo leía a los chicos, entonces cuando yo los ponía a los chicos a que repitiesen eso, a lo mejor con la palabra final no era mamá, podía ser mesa, mula. Bueno, yo en ese momento es un escenario de una práctica tradicional a más no poder.
Pasado un tiempo a los chicos, además las vocales, la M, la S, la T, la P, y siempre con lo fonológico. Entonces, la L con la A, la L con la E. Bueno, yo tengo chicos conocidos que de pronto yo no sabía qué hacían acá en Buenos Aires. Y eran am, em, im, om. O sea, y mame, mimo, mu, sílabas directas, y la otra sílabas inversas. O sea, pasado muchos años, yo me encontré la misma escena acá. Yo estoy hablando esto cuando yo tenía 18, 19 años. Bueno, después de eso, a lo mejor venía que los chicos copiaban, mi mamá me mima, amo Mimi ama mamá. Bueno, y donde era muy importante ir de lo simple a lo difícil. Y era muy importante la graduación. Bueno, ese enfoque sobrevive. Bueno, sobrevive. Yo voy ahora a otra escena, a otra escena. A ver, yo si tengo, me veo hasta hace poco, en el 2020, yo acompañaba así a los maestros. Una vaca que come con cuchara y que tiene un reloj en vez de cara, que, ay, estoy mal, ¿no? Que vuela y habla inglés, sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. Y entonces, ¿de quién es este texto? Que ahora lo voy a leer. Una vaca que come con cuchara y que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés. Sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. Que a lo mejor si yo les leo un hipopótamo tan chiquitito que parezca de lejos un mosquito, que se pueda hacer lupa y mirarlo con lupa, debe ser un hipopotamito. Y entonces estamos hablando del sol loco de María Elena Walsh. Bueno, y además de esto, yo puedo ser que diga, yo me hice todas unas ayuda a memoria. La poesía es un árbol sin hojas que puede dar sombra. Lo vuelvo a repetir. La poesía es un árbol sin hojas que puede dar sombra. Y si yo tuviese la ayuda tecnológica, que mi hija me lo ofreció, pero era muy complejo, le pondría música. Y a lo mejor lo podría leer. La poesía es un árbol sin hoja que puede dar sombra y le podría hacer distintos acompañamientos, palmas. Esto es de Juan Gelman. Juan Gelman, poeta, periodista, que tal vez ustedes lo conozcan, porque estuvo muchos años tratando de encontrar su nieta, que le encontró en Uruguay, que desapareció en la época de la dictadura. Bueno, y la hija de Gelman falleció, la mataron en la dictadura. El idioma secreto, ¿lo conocen? Es un libro de María José Ferrada. Entonces, ¿por qué yo el idioma secreto? Porque yo vengo de una familia que me refleja esto. María José Ferrada es chilena. Entonces, yo he seleccionado algunas citas nada más. Tengo un problema de catarata, entonces me cuesta leer cuando la letra es muy chiquita. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela. Es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Mi abuela guardaba todo en pañuelos.
botones, llaves, incluso una pequeña fotografía en blanco y negro de mi abuela. Me gustaba ver cómo abría con sus manos esos nidos de tela, mirar aparecer las cosas como si fueran pequeños cometas que se apresuraban a brillar frente a mis ojos. Tiempos en que todo cabía en un pañuelo, también el cielo. Mi abuela aprendió a leer con una Biblia y fue el único libro que leyó en su vida. No había bien que alguien lo tocara la puerta pidiendo un plato de comida. Y había poco, pero siempre había algo. Mi abuela leyó un único libro en su vida, pero aprendió a multiplicar el pan y los peces. Las manos de mi abuela eran dos nidos tibios donde volvíamos luego del vuelo por los sauces y los limoneros. Y cuando se van los días que sin querer se llevan con ellos el tiempo de los pájaros, sigo las migas de pan con las que marcamos el sendero desde la puerta de casa hasta el corazón de los árboles. Vuelvo por él a las horas en que el sol brilla al alcance de la mano. Vuelvo al tiempo de las maravillas. Y ahora la última cita que termina el libro. Quería un idioma para nombrar nuestros recuerdos. Un idioma secreto con palabras de pájaros y colmenas. Un idioma de higos. Pasé todo un verano buscando las semillas para construir ese alfabeto. Y ese fue también el último verano de mi abuela. Vinieron días y días de silencio luego de que mi abuela se convirtiera en mariposa. Pero llegó la primavera y comenzó otra vez la marcha a los caracoles al ritmo de los brotes. Entonces pasó. Nuestra memoria floreció de pronto en las nubes, en el viento, en las historias del manzano. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela. Y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó y me dijo que antes de que la muerte se la llevara, quería entregarme algo. Mi herencia en una caja de galletas con ovillo de lana y boletas de ferretería. Y ahí dentro estaban las palabras. Y con ellas hice mi habitación en el mundo. Bueno, Qué maravillosa selección de citas, Angelina, muchas gracias. Y claro, muy distinto a lo que tú partías diciendo al principio, que era mi mamá me mima, cómo entregar el lenguaje y cómo acercar el lenguaje más allá de lo procedimental vocálico, digamos, de la unión de sonidos que hacen palabras y entregarlo desde las palabras que hacen realidad, que hacen un sentido. Em, Precisamente yo estaba ahora preparando un taller de comunicación, de lenguaje y comunicación para niños desescolarizados y lo que he querido partir haciendo es como presentar desde el logos, ¿no? Y desde los significados y cómo las palabras van tomando sentido desde nuestros contextos culturales, cómo las palabras no significan lo mismo para otras personas. Y me cuestioné un montón cómo generar ese encuentro con el lenguaje, cómo enseñarles a que cuando leen no están leyendo la verdad absoluta, de que cuando narran tampoco están narrando una objetividad absoluta. claro. Bueno, Entonces, pero por ahí tal vez, sí, el lo sentido que vos de tus estás citas tiene que ver diciendo, con eso. Perdón. perdona, te interrumpí. Sino Termina, que el sentido de tus citas va por ahí, entonces tal vez te puedes explayar más también en eso, en cómo enseñar cómo presentar o cómo guiar o cómo mediar el uso del lenguaje desde esta otra exploración. Eso.
Claro, Cuéntame. lo que pasa que lo primero que yo dije una escena, que yo era una maestra totalmente tradicional, porque nadie nace tradicional o constructivista. La primera lección que uno tiene de maestra es cuando uno va a la escuela. Yo lo que pasa es que entré a la escuela sabiendo leer y escribir y me salvé de ese enfoque, porque eran los palotes primero, hacer viboritas, bueno. Ahí tiene un sentido el uso de las palabras, que no son palabras, son letras sueltas, y que puede ser, qué sé yo, que algún chico esté distraído y después diga sapo, porque pueden decir cualquier cosa. En mi experiencia yo decía, ay, qué chicos distraídos, y entonces empezaba a pensar que esos niños podían tener un problema de retardo intelectual, de todo, para cómo yo después empecé la facultad, entonces la patología estaba a la orden del día. Entonces, lo que pasa, que ¿qué me salvó a mí de la patología? Que yo tuve una mamá y un papá muy lectores, y yo y mis hermanos tuvimos bibliotecas en casa. Todos los días se compraba el diario y toda la semana nos compraban Mundo Infantil, Pelo Pincho, Cachirula, esas historietas, Mundo Infantil, Villiquen, bueno, las revistas infantiles de ese momento. El Tesoro de la Juventud, que era una colección. Ustedes piensen que yo estoy relatando cuestiones que yo tengo 80 años. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que esa práctica siga? Ahí enseñar el lenguaje, por eso después venía composición tema. Y a lo mejor uno podía decir, en esa época no había el Día del Abuelo, el día no había tanta fiesta, yo por lo menos en San Juan no había tanta fiesta, pero composición tema puede ser la tortuga, pero sin haber hablado de la tortuga, sin haber leído de la tortuga. Bueno, ahora yo hago una pregunta y a lo mejor vos creo que con tu reflexión pescaste la diferencia. ¿Qué propósito yo tuve cuando cité a Juan Gelman? Cuando en forma fallida canté la primera limerick de María Elena Walsh, porque esos son limerick, eso viene de la tradición inglesa. Bueno, María Elena Walsh es internacional. Tenemos desde el Manuelita, hay montones de canciones, cuentos de María Elena Walsh. Y luego la intención de traer el idioma secreto, que les aclaro que no lo traje exclusivamente porque sea María José Ferrada chilena, que es maestra también que se dedica al autismo. O sea, tiene una historia bastante, muy linda. Y yo la investigué porque a mí esto del idioma secreto, el título, me apasionó y es citada en varios artículos que yo leí. A ver, ¿cuál habrá sido el propósito? ¿Fue enseñar letras o traje textos? ¿Qué traje acá? Las Contenido, prácticas del lenguaje. O la sea, práctica lingüística, las ¿no? prácticas, Las la práctica del metáforas, lenguaje. los sentidos que vuelan por las palabras. Y claro, y por eso que lo de María Elena Walsh, miren, yo quería hacer, pero esto iba a ser una reunión de 3 horas. Yo tengo uno de los talleres, está el Machado leído por un español que te vuelve loca esa voz y cómo lo lee. Y entonces yo le decía a los maestros que de quién era esa poesía. Tenía que ser muy lectora alguna maestra para que me hablase
de Machado. Yo tengo una nieta que aprendió con Machado a leer, con los libros de Susaeta, que en su momento valían $100. Y entonces estaba Machado, Alberti, y bueno, yo tengo 3 nada más. No pude comprar el cuarto porque a la Argentina no entró el cuarto. Estoy hablando de hace montones de años que yo los compré. Y para que saquen el autor, tuve que ir a Sabina y Serrat. Es una práctica social que uno se encuentra esa gente con esa sensibilidad como Serrat y Sabina, que bueno, a mí me encanta más que nada Serrat, pero son un dúo maravilloso. Y recién ahí lo unían a Serrat y a Sabina, pero no me sacaban a lo mejor Machado en un primer momento. Y si yo digo verde, que te quiero verde, verde viento, verde mar, ¿a quién estoy García aludiendo? Lorca. García Lorca, exacto. Y García Lorca, en el Jardín 916 con niñitos de 3 años trabajábamos Lorca y había que bailar el español. Y yo, gracias para el español, no lo teníamos, pero bueno, para que entendiesen. Y por supuesto que hablábamos de Franco, que lo habían matado porque tenía otras ideas. Y listo, no íbamos a más, porque estábamos con nenes de 3 4 años, 5 en el Jardín 916 de Clive fue el Almirante Brown. Bueno, entonces, con esto, uno trae el lenguaje y trae las prácticas y sin miedo, porque puedo traer, acá hablaba de mariposas, y yo inmediatamente me fui a un libro, Cómo vuelan las mariposas, de una chica, Claudia Vaca. Lo que pasa es que está una letra Tremendo libro. chiquitita, desquiciadas. Hay muchas mujeres. Unas duermen en su cama, otras eclipsan en sus sueños, unas caminan despiertas, otras corren desnudas, unas cocinan el pasado, otras congelan el presente remojando su futuro. Algunas sonríen para no gritar. Ninguna vuela. Siguen siendo larva entre hojas pestilentes, vergeles irreverentes carcomidos por ruiseñores enmudecidos. Entonces, ¿y por qué pensé? Porque en el texto, en parte del texto del idioma secreto me hablaba de mariposas. Entonces, si yo pongo los textos, puedo ir de uno al otro. Pero bueno, yo he hecho una selección para ustedes, a lo mejor esto tendría que hacerlo en primaria, pero tampoco es problema. Hay mujeres que cocinan y los nenes lo referirán a su experiencia. O sea, la literatura no tiene edad, es universal y cada uno va a interpretar lo que en ese momento pueda y lo puedo volver a leer. Y eso no solamente la literatura, estamos acá con textos literarios. Por supuesto, dependerá de mis esquemas de asimilación, que yo, los conocimientos que tenga, la información, lo que yo pueda sacar de una enciclopedia. Y a lo mejor en un primer momento puede descubrir un niñito que, ay, parece que hay libros que no tienen dibujitos, que tienen fotos, fotos de la vaca, fotos del camello, fotos del elefante, porque en los libros informativos no hay fotos, no hay dibujos. Entonces, y hay letras más grandes, más oscuras, dirían, o en negrita los chicos, y van descubriendo títulos. Bueno, todo lo que tiene que descubrir un chico para diferenciar un texto del otro. Angelina, perdona que te interrumpa, es que a propósito de esto tan interesante que estás diciendo, me surge como la idea de, claro,
por un lado, el significado es lo que se necesita como estimular, la imaginación, o sea, qué es lo que nos permite el lenguaje, que es la herramienta humana por excelencia, ¿no? Que es la base de todo lo que es el ser humano. Sin el lenguaje no tendríamos tecnología, no habría nada. ¿Y cómo Sí, entonces yo entrego el lenguaje, cómo lo enseño en una didáctica? Eh, por ejemplo, pensando en lo que tú haces, que me parece maravilloso, que es entregarlo desde los significados, desde los es que sentidos, así, desde la imaginación, y cómo las palabras van llenando de contenido nuestro pensar, digamos. Em, Como a Maturana habla del lenguajear, ¿no? Y del sentipensar, por ejemplo. Entonces, esa manera de contagiar el lenguaje me parece súper vital. Sin embargo, como tú decías, hoy se siguen manteniendo repertorios pedagógicos en donde no se estimula el pensar, no se presenta el lenguaje como eminentemente una metáfora que puede incitar y motivar nuestra imaginación. Y por ahí también eso afecta a la capacidad de creación de mundo que podemos tener, a qué mundo queremos construir. Hay como una perpetuidad de ciertos sentidos y significados que se han ido traspasando. Hoy día están los profesores que hablan mucho de adecuar el currículum, pero no hablan de, que tal vez tú debes conocer esta teoría, no hablan de una escuela en situación donde yo desde ahí preparo una comunidad y ciertos repertorios pedagógicos, sino que como adecuarse a los intereses de estudiantes, y eso implica reducir el contenido. Hay varias miradas positivas, por ejemplo, de profes con música urbana enseñando a los estudiantes, pero por otro lado también hay harta crítica porque ¿por qué no está García Lorca, por ejemplo? Yo recuerdo a García Lorca porque mi profesor del colegio, que me enseñaba lenguaje, me pasó a los clásicos españoles, me pasó un montón de contenido que hoy tampoco está, por lo menos en el currículum. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo ha afectado tal vez o de qué manera potencia la entrega del lenguaje desde el significado, la imaginación, la experiencia, la construcción de mundo? Y pensando hoy día, tal vez, Angelina, si te puedo ir por ahí, pensando hoy día también en el tipo de ciudadano que tenemos, pensando en la situación que hoy día mismo está teniendo Argentina, ¿no? Con esta exacto. tensión electoral, con estos personajes, ¿no? Que usan el lenguaje de una manera tan metafórica. Bueno, lo que pasa es que el uso del lenguaje es político también. Ahora, nosotros Claro. en la provincia de Buenos Aires, y hay, acá, no es fortuito, Emilia Ferreiro es argentina, Ana Teverovsky, Tolchinsky, Ana María Kaufman, este, son argentinos. La Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires son pioneras en las investigaciones. Pero bueno, acá entra una cuestión. Con lo que vos me preguntaste, es amplio contestar. Eh, Al presentar las prácticas del lenguaje, nosotros tenemos que tener en cuenta quiénes eran a través de la historia los que hablaban y los que escribían. No es cuestión solamente de las letras, el rasgo, la motricidad, porque en el primer escena de enseñanza, yo estaba reduciendo al niño a ojos, a una coordinación visomotriz, a orejas, era netamente perceptivo. Bueno, este otro comprometo al chico desde sus esquemas de asimilación, desde es comunicación el lenguaje, pero para pasar a ese esquema es necesario también saber que no siempre el lenguaje ha sido validado para todo. ¿Por qué estaban los escribas que no leían, los que leían no escribían? Por ejemplo, hay cuestiones que son relativamente nuevas, que, gracias a monjes irlandeses, que no recuerdo qué siglo, si el XIII o el XIV, recién introdujo la separación de palabras. Entonces, eh, es hacer de que para escribir el sistema de representación de la escritura implica un esfuerzo conceptual, no es algo solamente perceptivo. Y luego, en la medida, otra de las cosas que es fundamental,
¿Para qué sirve leer y escribir? Estamos formando ciudadanos desde el momento que nacen. A las mamás, en muchos centros, por lo menos en muchos hospitales, yo no puedo decir en todos, no conozco la realidad de todos. Ya a la mamá se le dice que acaricie su panza, su vientre, que hable, que ponga música, que le pongan un nombre, algo al niño. Ya no se habla de feto, hablamos de bebé. Entonces, ahí ya estamos enseñando el lenguaje. ¿Y por qué hay que seguir cantando el arroz con leche? O la vaca, a ver, ¿cómo es? Una vaca, a ver, ay, no, se me fue. Hay algo ¿La que vaca Lola, yo no lo será? cantaba desde Tiene cabeza chiquita. y tiene cola. No, pero de eso que nos cantaban los abuelos. Yo, por ejemplo, bueno, estoy mal, ¿no? Pero mi abuela, todos mis nietos, ayer fue el Día de la Tradición acá en la Argentina. Entonces yo le mandé una canción, pese que la voz ya no es la más adecuada, que era esta, cantando algo, pero que mi abuela hace montones de años que murió. Y es jarillero, jarilla fresquita, le vendo señora de los ojos negros, de chapeca larga, de ondeado cabello. Bueno, y después sigue de que le ha quitado el sueño. Bueno, la jarilla es un arbusto que está en la cordillera, en la parte de la Argentina que es más seca. No está en la parte de Viña del Mar, de Chile, porque ahí hay más humedad. Entonces, mis nietos, que unos tienen 29, otros 27, 24, mis hijas, bueno, y mi hijo de donde esté también, si yo canto, le va a llegar esto. O ese, si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Bueno, son canciones de toda la vida y a mí me encantaba cantar. Entonces, me cansé de rogarle. México, y si no, Granada, Cingaré, Cingaré, que me has dado, no lo sé. Bueno, eso es un uso del lenguaje que va enriqueciéndonos. Yo tenía una mamá que cantaba de todo, de todo. La música paraguaya le encantaban los carnavalitos, bueno, qué sé yo, los chilenos, y bueno, porque los chilenos los teníamos en San Juan, lo único que me daba a veces fastidio, que cuando siendo maestra, había chicos muy inteligentes y le merecían la bandera, y dijeron, no, no, la bandera no, porque nosotros somos chilenos, y yo no lo podía entender como maestra. Bueno, esas son cosas que ya están superadas. Pero he tenido compañeras que me traían Neruda, porque hacíamos talleres y ella era de Viña del Mar y Valparaíso. Entonces dice que iba a una escuela de monjas y que le enseñaban eso. Y nosotros en los talleres con la comunidad, con los papás, donde teníamos muchos paraguayos, muchos bolivianos, en Buenos Aires tenemos chinos, japoneses, qué sé yo, de todo. Y cantábamos, recitábamos, bueno, de entrada, pero haciendo que el lenguaje estuviese presente. Entonces, de esa forma, derribamos esas defensas. Los niños, si es con los niños, van tomando más confianza. A veces los maestros descienden de polaco y entonces cantan lo que le cantaban a ellos. Entonces, de esa forma, el lenguaje está en lo cotidiano. Pasa a ser, yo insisto en prácticas del lenguaje.
El contenido que hay que enseñar son las prácticas sociales del lenguaje. Y en nuestros diseños curriculares, yo voy a hablar de Cava y voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, porque Cava ha sido más avanzada en su momento y uno con los diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires tardaron más en adecuarse. Bueno, pero hay en el campo de los ámbitos, porque no siempre el rol del que lee, que escribe, es igual en todos los ámbitos. En la iglesia, ¿quién es el que escribe? Una mujer, muy poco. A lo mejor el aviso de la misa. Y el sacerdote poquito también. Va a hablar de reuniones de Maú, de la Acción Católica. El que escribe son otros, están en el Vaticano. Hablar, ¿quiénes hablan? El sacerdote y las monjas en algunos momentos, y tiene que ser en iglesias muy avanzadas, tienen más voz. La lectura del Evangelio no lo hace una mujer, por lo menos en mi experiencia. Entonces, en el ámbito de la justicia, ¿quién habla? ¿Quién escribe? ¿Quién lee? Entonces, los ámbitos determinan las prácticas. Entonces, en esto se han puesto de acuerdo los investigadores de didáctica, porque cuando yo hablaba del primer escenario, parecía que la didáctica se construía con la edad nada más, por estar en una institución. Es cierto que hay una construcción didáctica, pero la didáctica es una ciencia. Entonces, como ciencia necesita ser investigada. Y más cuando estamos hablando de una ciencia que determina qué tipo de ciudadano voy a tener. Porque apoderarse del lenguaje, y eso la UNESCO, todos ya lo dicen hace varias décadas, da poder. Entonces, seleccionan los ámbitos, el ámbito literario, el ámbito de la vida del estudiante y la formación ciudadana. Entonces, bueno, el asunto de que el maestro sepa todas estas cosas, porque puede estar escrita, pero no. Yo quedé viuda jovencita, con 4 niños, pero los últimos años, con 4 niños chicos, el único momento que compartíamos con mi esposo era el almuerzo. Y yo estaba trabajando en la Escuela 40 de Almirante Brown como asistente educacional, que era dentro de la dirección de psicología. Y había un nene que había repetido primer grado, había repetido segundo y había repetido tercero. Y estaba en la lista de los que iba a repetir por tercera vez el año. Y yo venía y venía, y bueno, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo había sido profesora en la Universidad Católica de Cuyo, de técnicas proyectivas, técnicas psicométricas, y estaba con toda la escuela francesa de ritmo, de motricidad. Bueno, apliqué a ese pibe todo lo que yo podía aplicar. Y me llevé la sorpresa, todo daba bien. Entonces, ¿por qué repetía? Bueno, en eso a mí me llegó una invitación para un congreso en la Sociedad Argentina de Escritores, año 1979. Y mi marido me dice en forma muy cordial, yo ya no puedo seguir almorzando y escuchándote tus problemas. Anda a ese congreso de lectura y tal vez encontrar la respuesta. Bueno, ahí estuvo la presentación del libro de Milé Ferreiro. No encontré la respuesta. Al contrario, fue un cisma para mí, porque según eso, yo no sabía nada. Entonces me quedaba
sin argumentos. Me quedé mal. Bueno, después fallece mi esposo. ¿Y qué hacía yo? Mientras los niños jugaban un ratito y se iban a dormir, yo agarraba el libro, los sistemas de escritura, que el primero de Emilia Ferreiro y Teberovsky. Me costó cerca de 5 años poder entender el encuadre. Hablaban que Emilia Ferreiro trabajaba, eran los chicos de Emilia, ahora no era un chico común, de carne y hueso, los niños que uno veía en la puerta de la escuela, en la vereda, esperando que salgan sus compañeritos. No había tantos jardines en ese momento en Buenos Aires. No eran los niños que iban a primer año de la escuela primaria. Entonces, empecé a tomar, a hacer lo que yo se llamaba en ese momento hacer protocolos. Y ahí hice una muestra de cerca de 300 pibes. Y me encontré que los chicos de la escuela 32, que había un asentamiento, una villa muy, ya estábamos en democracia en ese momento y con gente muy vulnerable, los chicos de la escuela 40, los chicos de la escuela 50, o sea, los vecinos, los hijos de los maestros, los hijos que iban a colegios bilingües muy caros y con inglés en un turno y en otro turno español. Bueno, todos los niños tenían a veces respuestas similares. Y ahí, como ya mis esquemas, mi encuadre teórico se había hecho triza con este nene que ya iba a llevar 8 años de escolaridad y no estaba en condiciones de pasar a 4º grado. Y entonces, por eso pude cambiar. Si a bola es lo mismo que le pasa al niño. El niño establece hipótesis para que pasar de una hipótesis a la otra, porque son hipótesis genuinas de los chicos. No es que uno les enseña a escribir como un silábico, como un silábico alfabético, como un... no, son... los chicos teorizan como investigadores, pero ¿cómo pasan de una a la otra? Cuando la agotan a la hipótesis. Entonces tienen que volver a repensar y hacer nuevas hipótesis. Bueno, eso me pasó a mí. Entonces, por eso pude hacerlo. Flavia Terigi, que es una argentina que sabe mucho de esto, dice que los maestros actúan como las computadoras, que el maestro está como predeterminado para determinados programas, como las computadoras, y actúan por defecto. Entonces, si no llegan a tomar conciencia que el encuadre teórico donde están, que es el fonológico, el que hacen el aprestamiento, hay provincias en este momento de la Argentina, yo tengo sobrinas que están en San Juan, La Rioja, Mendoza, donde están con esquemas totalmente tradicionales, con los enfoques de presuntas investigadoras, yo digo, bueno, no sé, son investigadoras del CONICET, pero yo no les conozco ninguna investigación. Y entonces bajan a prestamiento, como lo que yo hice cuando tenía 18 años. Entonces, para pasar a otro enfoque, y estoy un poco respondiendo, necesitas hacer ese cisma de que de pronto tenés que cambiar, porque no te sirve ese encuadre teórico, y entonces pasas al otro. Ahora, no es fácil esa transición, no es fácil, pero hay muchas maestras que lo han hecho. Una de las dificultades también es la estructura
del sistema educativo, cómo se llena todo, además la práctica pedagógica de burocracia, en donde el sentido de la planificación y el logro de objetivos de aprendizaje no está atravesado por este otro desarrollo, por esta otra mirada de desarrollo humano, sino que es como los niños son cifras, hay estándares donde vamos formando. Y No claro, sé, entonces Claudia. lo que más difícil es introducir ideas nuevas son a los sistemas. El Claro, sistema judicial, al sistema, bueno, lo mismo el sistema educativo. claro. Si vamos a ver, hay potencias de primer mundo que hablan, no hablan de analfabeto, y utilizan otros términos, pero como no van con encuadres totalmente constructivistas, sí, tienen grandes bibliotecas, se van salvando, están mejor económicamente, pero no quiere decir que se formen lectores así críticos, que sean autónomos, que puedan anticipar. Mira, yo tengo la experiencia en el Jardín 901 de Adrogué. Adrogué es una zona muy linda. Yo vivo en Bursaco, el pueblito al lado es Adrogué. ¿Por qué dejé de hacer mis experiencias en Adrogué? Porque ahí vacacionaba Borges, muchos de nuestros próceres han ido al Colegio Nacional, entonces se creía que esto daba resultados porque los chicos ya sabían. Bueno, hacíamos encuentros de coro, y entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Seguir una situación de aprender textos de memoria, que eran los de María Elena, utilizamos el Sol Loco de María Elena Walsh. Primero pensamos que era para nene de 5, cuando quisimos acordar estaban los de 3, los de 4 en ese momento, todavía no había salas de don en la provincia. Y con otras dos instituciones hicimos unos encuentros que venía la gente de La Plata, que es donde está lo central, el nivel central de la Dirección General de Escuela de la provincia, a ver lo que sucedía. Porque todas las escuelas decían que los chicos al otro año, los que habían hecho sala de 5, iban diferente. Leíamos el diario y entonces veíamos que había una noticia. En ese momento había habido inundaciones y era en Chaco. Y se desbarrancaban las orillas de los ríos y entonces caían las casas. Entonces veíamos qué pasaba con esa noticia, si siempre estaba en la primera página y por qué se cambiaría. Y entonces tratábamos de encontrar, no había internet en ese momento, por lo menos yo no lo tenía, a ver qué pasaba, se había solucionado el problema de esa gente. Entonces, los nenes cuando pequeños piensan que siempre se escribe la verdad, que no mienten, la escritura no hay mentira. Entonces, bueno, cuestionábamos. Ese año también fue el campeonato mundial donde el burrito Ortega, un jugador argentino, le pegó un cabezazo a un juez de línea. Y entonces, como leíamos diarios, los diarios siempre han sido caros para nosotros, entonces comprábamos el diario una vez a la semana y leíamos durante toda la semana la noticia fresca en el día que se compraba y después las diversas secciones. Llegaron los chicos a que eso no era adecuado para un jugador. Claro, pero ven cómo esto se empieza desde cosas pequeñas, pero desde cuando los niños son chiquitos. Yo he tenido estos últimos años como equipos técnicos regionales en la región 24, en la provincia de Buenos Aires, que es el centro de la provincia, a muchos kilómetros de mi casa, 200, 300 kilómetros. Entonces, la posibilidad, y ha sido un lujo para mí, de poder llevar textos, revistas, con maestras rurales que han hecho maravillas, maravillas. Aún en época de la pandemia,
el único momento que suspendí fue cuando murió mi hijo. Y lo retomé a los 15 días porque eh, eso me permitía estar mejor. Y entonces, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? A ver qué pensás vos, qué pensás lo otro. Y teniendo en cuenta también un artículo que es de Delia Lerner, que es genial. A veces los maestros rápidamente validamos respuestas. No hay que validar la respuesta tan rápido, porque a lo mejor fue de casualidad, fue azarosa. Y entonces, como está cercana al saber establecido, ¿qué es lo que nos mandamos? Muy bien, decimos, porque no decimos muy bien, o sea, muy bien. Entonces, le estamos, que a lo mejor pueda ser que sea un chico que llegó ciertamente porque pensó, otra vez puede ser una respuesta azarosa. Entonces, ¿uno qué tendría que hacer? A ver, ¿qué piensan los demás? Y tratar de que vayan tomando la palabra, no en una clase todos los niños, sino que yo como cuando maestra yo tenía un cuadernito con listas. Entonces, ¿quién sabía sumar? ¿Quién había hecho las restas? ¿Quién podía hacer tal cosa? Yo ponía crucecita. Y entonces eso a mí me daba la pauta de cómo iba. Entonces, hacer eso como bueno, ya me entraría yo en lapsus evaluatorio ahí. El maestro tiene que saber más o menos por dónde circula cada chico. Y si es alguno que está totalmente calladito, a lo mejor me tengo que acercar y decirle, a ver, Juancito, ¿qué opinas vos? A ver, o en pequeño grupo, no se lo delante de todo, no permitir que se ría, no, él no sabe nada, porque a veces son crueles los niños chicos. Entonces, bueno, eso no permitirlo. Cuando se dan esas situaciones, uno termina la clase, depende de cómo sea. Yo siempre he formado pareja pedagógica con la maestra. En la provincia de Buenos Aires yo no he sido maestra, he sido orientador educacional, que es una tarea psicopedagógica. Entonces nunca le puedo quitar la autoridad a la maestra. Entonces ya uno se entendía con seña, parábamos a lo mejor la propuesta, lo sentábamos en círculo y decíamos, a ver, ¿qué pasó? Y si no, terminábamos la clase, pasaba 2 o 3 días y decíamos, bueno, ahora vamos a hablar. No se hablaba fulanito dijo tal cosa, sutanito, no, 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 no. Estos días yo escuché tal cosa, a ver, ¿qué les parece? Y empezar a discutir. No quiere decir que con una discusión se llegue, pero acostumbrarse que no podemos tratarnos mal, que el uso del lenguaje no puede ser para violencia. ¿Ves? Y bueno, no sé si respondí lo que es prácticas del lenguaje. Súper bien y no sé, yo estoy súper deleitada con tu experiencia, con cómo vas tocando todas las tensiones que implica el lenguaje y sobre todo esta última parte cuando destacas lo importante que es la pregunta, ¿no? O sea, sin pregunta no movemos nada. Cuando el estudiante responde decimos que bien, claro, lo que deberíamos hacer también es decir, ¿por qué dijo eso? Y seguir andando, lo que se llama retroalimentación, ¿no? En las prácticas pedagógicas. Y ¿No? Y eh, esa práctica, ¿no? O sea, esa es la didáctica en esencia, claro, ¿no? El didaxein, Exacto. ¿no? El enseñar, mostrar las señales que está dando ese estudiante para que nosotros podamos acompañar con más profundidad la misma retroalimentación. Yo creo que estas prácticas de lenguaje, estas prácticas para enseñar a leer, a escribir, a pensar que nos has compartido son sin duda un tesoro para el repositorio pedagógico latinoamericano, que particularmente me interesa poder consolidar desde la investigación doctoral que he terminado y con Ana María Lara venimos hace muchos años ya trabajando estos temas. Nuestro programa Hasayé hace poco, anuncio, ha sido conformado ya parte de los repositorios educativos y culturales por la calidad de los contenidos y las reflexiones que abordamos, ¿no? Entonces, realmente que vos tengas
vida en este planeta y nos estés acompañando. Es un honor, es un lujo, porque nos permite conocer desde tu voz física, porque ese es otro elemento dentro de todo lo que nos has contado. La voz física del profesor es fundamental en el proceso de introducir a alguien al mundo de la imaginación y de la lectura. Si esa voz es una voz apasionada, intensa, que le canta, que lo hace sentirse abrazado, porque hay voces que te enfrían y hay voces que te abrigan, ¿no? Y tu voz, Angelina, es una voz que abriga. Uno te escucha hablar o leer o recitar o cantar y uno se siente abrigado. Yo estaba aquí solo escuchando, así como si tuviera mi manta, tu voz ha sido la manta, y o sea, los niños que han sido tus estudiantes han contado con esa voz, la voz física del profesor, del poeta, del escritor, como elemento didáctico per se. Yo quiero destacar ese elemento de tu... Vos dijiste una cosa, acá es la didáctica. Por supuesto que hay que investigar qué es el lenguaje, el uso del lenguaje. Por eso los aportes de Emilia Ferreiro no pueden ser entendidos si no es con lectura sociológica, histórica, filosófica, y eso fue un aprendizaje muy fuerte. Yo no, por supuesto que yo en la universidad tuve mucha filosofía, pero yo quería enseñar, yo quería ser profesora de matemática. ¿Por qué de matemática me pasé al lenguaje? Porque los chicos repiten todavía, pero repetían porque no sabían leer y escribir. Claro. Entonces, ahí eso deja señales. La repitencia no es desde un encuadre anterior, sí, porque es repetir lo mismo y se creía que repitiendo el chico iba a avanzar. Pero queda una herida en la psique del chico. Entonces, y luego, porque como yo venía siendo sanjuanina, yo sufrí la discriminación por mi variedad dialectal. Entonces, esa es otra de las cosas. Si yo estoy pensando que hay una lengua estándar, estoy pensando que hay una lengua que es hablar bien. No, está una prestigiosa y está la diversidad dialectal. La Es muy prestigiosa, parecido a lo que decías delante de pensar que hay una palabra que dice la verdad y hay otra que no. A mí me resuena mucho desde la filosofía, con la ética del discurso, que también trabajo hace tiempo, con toda esta claro, promoción de la acción comunicativa, del comunicarnos para entendernos, considerando que hay otros. Y la verdad es que esta hora que hemos compartido, esta hora de vida, se ha pasado volando. Nos queda muy poco tiempo, para variar nos quedamos con preguntas y yo feliz te escucharía 2 horas más, 3 horas más. Yo creo, Claudia, que tenemos que hacer una segunda parte, pero por Hay el que tiempo grabar. ya debiéramos ir cerrando. Por mi parte, agradecida, deleitada con haberte conocido, Angelina, y espero o Angelina, ¿no? Y espero que sigamos conectándonos ahora No, y yo creo que descubriendo más cosas también tuyas por mi parte, porque Claudia ya te conocía de antes, pero para mí ha sido un no, grato placer conocerte. que quedó pendiente, que habla, si es que hay posibilidad de otra parte, yo estoy con una operación que no sé, pero como acá hay problemas de importación en la Argentina, que es la didáctica. La sí, yo creo didáctica. que ese es otro Hasayé. En este Hasayé hemos abordado de manera muy minuciosa los elementos de las prácticas del lenguaje en distintos repertorios pedagógicos que han sido un poco los de tu trayectoria como pedagoga, como maestra. Y con eso nos vamos a quedar en este Hasayé número 1 con Angelina Trozo, maestra excepcional, pedagoga sanjuanina. Te vamos a encontrar en un próximo Hasayé. Sé que todo va a salir bien con los temas médicos, entonces, y también voy a ir compartiendo un poco de las lecturas que has estado ya enviando. Esto recién empieza a registrarse y la idea es ir posicionando tu repertorio, tu repositorio pedagógico intelectual. Muchísimas gracias, querida Angelina, por acompañarnos, Gracias, compa, por las reflexiones de contrapunteo y nos vemos en un próximo Hasayé pronto. Chao, Bueno, Angelina, muchas gracias. Chaucito, mucho gusto de haber participado con ustedes.
Y vos, Claudia, estaba leyendo la dedicatoria que me hiciste en el libro y era hace montones de años, muy Ah, cálido, muy cálido. imagínate.